Buenas tardes. Recibo un cordial saludo de parte del personal del Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental, CICA, de la Universidad de Costa Rica, actualmente designado como Centro de Colaboración del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, para la calidad y seguridad alimentaria y ambiental. Los arrecifes de coral son paraísos marinos sumergidos que transportan al visitante a otro mundo, pero más allá de su belleza, cumplen una función muy importante en la naturaleza. Son ecosistemas muy diversos y sumamente complejos a nivel biológico, pues brindan refugio y alimento a cerca de un cuarto del total de la vida marina. Sin embargo, es un ecosistema frágil y actualmente se han visto amenazados de múltiples maneras, ya sea por las actividades antrópicas o por factores derivados del calentamiento global. El blancamiento de los corales es un fenómeno que ha ocurrido con mayor frecuencia en los últimos años y que atenta gravemente contra la salud de los mares. Sin embargo, no todo está perdido. En este seminario titulado Creando capacidades para una restauración de arrecifes responsable, la bióloga Marilaura Sandoval, de Racing Core Costa Rica, nos presentará un caso de estudio que involucra el proceso de restauración de arrecifes coralinos en Golfo Dulce desde la perspectiva ecológica y humana. Marilaura es bachiller en biología por la Universidad de Costa Rica y actualmente cursa una maestría en desarrollo comunitario sustentable en la Universidad Nacional. Se ha dedicado al estudio, conservación y restauración de los ecosistemas marino-costeros, principalmente a la restauración de arrecifes coralinos. Actualmente estudia, en adición a ello, los procesos sociales alrededor del patrimonio biocultural marino-costero. Al concluir la presentación de este seminario, abriremos un espacio para hacer preguntas. Para tal efecto, les agradezco que inviten las preguntas en el chat para transferirlas a la expositora. Adicionalmente, quisiera mencionar que es posible que los participantes de este seminario estén transmitiendo desde las casas u otros espacios similares, por lo que pudieran escucharse sonidos ajenos a la presentación en algún momento y que es difícil controlar, por lo que solicitamos las disculpas del caso y comprensión al respecto. Sin más que agregar, le doy la palabra a Marilaura. Bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación a participar en este espacio. Adelante. Bueno, buenas tardes a Juan y a todos los que nos estén viendo en este momento o más adelante. Y bueno, primero que todo, más bien agradecer de verdad por el espacio para poder compartir sobre este tema. Bueno, como les decía, ¿verdad? Mi nombre es Mari Laura, represento a Racing Coral Costa Rica y hoy vengo a contarles un poco sobre la restauración de arrecifes desde el marco de crear las capacidades para hacer una práctica responsable y nuestro caso específico en el Golfo Dulce. Y bueno, como vamos a estar hablando de restauración, lo primero que me gustaría es que repasemos un poquito sobre los corales, ¿verdad? Que recordemos que los corales son animales coloniales y aquí como se ve en esta foto, eh, son muy similares a las medusas, a las anémonas, ¿verdad? Corresponden a la misma familia, que son los nidarios. Y aparte de eso, tiene muchas peculiaridades que lo hacen un animal sumamente pues, interesante y especial. Entre ellas es que tiene o depende de una simbiosis, una relación simbiótica con algas que conocemos como zooxantelas y estas algas viven en su tejido. Y bueno, se ve más o menos así como en la imagen, si pudiéramos acercarnos, veríamos esa piel, por así decirlo, llena de estas zooxantelas que le ayudan a él a nutrirse, a mantenerse sano. Y bueno, finalmente, esta unidad se le llama pólipo, pero como les decía, son animales coloniales y una colonia puede tener cientos y miles de pólipos. Y aparte de esta característica tan especial de tener esta simbiosis, también tienen la capacidad, muchos de ellos, de crear estructuras casi geológicas, ¿verdad? Algunas personas a veces los confunden con rocas por esta misma razón, y es que tienen la capacidad de crear paisaje, ¿verdad? De crear estructuras, y es ahí donde empezamos a hablar de arrecifes de coral, que ya son un ensamblaje ecosistémico, donde tenemos una gran diversidad de especies. Puede ser una especie de coral o muchas especies de coral, y sí asociado a diferentes especies de invertebrados, de peces
Y bueno, eso es ya lo que conocemos como un arrecife de coral. Esta es más o menos la distribución de los arrecifes a nivel mundial. Se localizan principalmente en aguas tropicales, ¿verdad? Aguas un poco calientes, y en el caso específico de Costa Rica, tenemos, bueno, corales en ambas costas. Tenemos aproximadamente unas 56 especies de corales, de las cuales 21 están en el Pacífico y el resto están en el Caribe. Algo muy interesante es que no se comparte ninguna especie, ¿verdad? Todas las especies que tenemos en el Pacífico son completamente diferentes a las que tenemos en el Caribe. Bueno, los arrecifes del Caribe son más complejos estructuralmente. Sin embargo, pues nuestros arrecifes en el Pacífico, en especial al ser el Pacífico este tropical de América, pues son clave, digamos, para la biodiversidad que tenemos en esta área. Y bueno, como mencionaba Juan en la introducción, son ecosistemas sumamente valiosos, ¿verdad? Tienen un valor desde la parte de turismo, desde la parte de seguridad para las comunidades costeras, con la protección a la erosión, también, y claro está, el tema de la alimentación, el 25%, ¿verdad?, de toda la vida marina pues depende directamente de los arrecifes, y nosotros pues somos una de esas especies al fin y al cabo que dependemos de la salud de los arrecifes. Y bueno, estamos hablando de todo este tema de restauración porque lamentablemente la situación para los arrecifes ha sido muy complicada en las últimas décadas. Se ha perdido en los últimos 30 años a nivel mundial hasta un 50% de los corales que teníamos en el mundo, y empezamos a ver algunos paisajes un poco más deprimentes como los que tienen por aquí, ¿verdad? Esta imagen que ya parecen rocas, ¿verdad? Pues, coral muerto. Y por este lado tenemos un coral blanqueado. El coral se blanquea, este es un fenómeno muy importante. El blanqueamiento del coral se da cuando hay condiciones de estrés, normalmente asociado al aumento de la temperatura en el océano. Y una vez que el coral se estresa, él expulsa esas zooxantelas que viven en su tejido y empieza en una condición en la que no está saludable ya, ¿verdad? Mi compañera siempre lo compara con tener dengue, y es algo así, ¿verdad? Ya no se puede alimentar igual, ya no tiene el mismo sistema inmunitario, y si esa condición se mantiene por varias semanas, por varios meses, empezamos a ver muerte masiva. Y bueno, como les decía, esto muy asociado al cambio en la temperatura, o sea, muy asociado al cambio climático. Sin embargo, tenemos una serie de amenazas locales que también pues vienen a jugar un papel muy importante en este tema, como lo es el exceso de sedimentos, la contaminación química, la contaminación eh, por eutrofización, en fin, una serie de amenazas que también están haciendo que los perdamos. Sin embargo, yo les vengo a hablar de restauración, porque así como decía don Jorge Cortés, una persona, un científico que admiro muchísimo, es hora de que dejemos de escribir obituarios para los arrecifes de coral y los traigamos de vuelta. Entonces, es hora de acción desde la comunidad científica, pues ahora se tiene muchísimo conocimiento sobre la resiliencia, sobre la capacidad de los corales a adaptarse, y eso nos da la esperanza de que poniendo todos un poco de esfuerzo, pues podamos mantener algo de este ecosistema. Ahora, a la hora de elegir, ¿verdad? ¿Cómo queremos intervenir? ¿Cómo queremos llevar a cabo esta conservación? Bueno, o algo aún más activo que la conservación, que la restauración. Eh, Surgen pues diferentes criterios, ¿verdad? Y este diagrama yo creo que nos ayuda un poquito a entenderlo. A la hora de elegir un método necesitamos ver, bueno, cuánta intervención estamos haciendo como humanos, cuánto cambio vamos a ver en el ecosistema, y cuánto esfuerzo, cuánto costo y cuánto riesgo hay en lo que estamos haciendo. Y si se fijan, ¿verdad? En este diagramita, vamos viendo a la restauración ecológica como en el medio, ¿verdad? Hay cosas un poco más pasivas, como la parte de protección, ¿verdad? De conservar las cosas tal como están, crear áreas protegidas, y cosas muchísimo más complejas como migración y evolución asistida, por ejemplo. Pero con la restauración estamos en un intermedio donde podemos ver pues, cambios importantes
con una intervención y un riesgo un poquito menor. Sin embargo, sigue siendo una intervención considerable y por ello es que existen algunos principios que seguimos como practicantes de restauración para asegurar que se dé de una manera pues responsable. Entre ellas es que nos estemos asegurando de que se está mejorando la integridad ecológica del sitio en el que se está trabajando, que sea sostenible a largo tiempo, no puede ser algo que empecemos y dejemos tirado, asegurarnos de que esté beneficiando e involucrando a la sociedad, porque al final el proceso de restauración involucra a las personas y algo también muy importante es que esté informado por el pasado y por el futuro, ¿verdad? Que todo lo que estemos haciendo tenga un fundamento científico de por qué se está haciendo y hacia miras de qué se está haciendo. Y bueno, esos son los principios que seguimos, intentamos seguir. En nuestro caso, bueno, Racing Coral, yo les mencionaba que iba a hablarles del caso de Golfo Dulce, que es donde yo trabajo, y es pues la operación con más tiempo. Sin embargo, también hay un proyecto en Cahuita, que ya también tiene más de 2 años de estar andando. Y, y bueno, el Golfo Dulce es pues un lugar muy especial, ¿verdad? Podría hablar horas nada más de lo especial que es el Golfo Dulce, pero les voy a comentar que se escogió el Golfo Dulce justamente porque cumple con muchos de los criterios. Uno de ellos es que como ven en este grafiquito que está aquí, en esta imagen, que está basada en una publicación de don Jorge Cortés, los puntitos rojos son las comunidades de coral que habían sido identificadas por él en su momento. Pueden ver que hay información desde 1985, o sea que podemos cumplir con el requerimiento de que estamos informados. Y además de eso, si pueden ver los cambios en el porcentaje de cobertura de coral, vemos que ha aumentado el porcentaje y eso nos dice que este sitio se está regenerando por sí solo y esto nos da pie para nosotros poder decir que lo que estamos haciendo viene a acelerar, viene a ayudar y no que se esté pues invirtiendo en un proyecto donde las condiciones ambientales no van a permitir que esos corales crezcan, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es algo muy importante. El proyecto Racing Coral nace en 2016 como una línea base a los esfuerzos de restauración y con una base muy científica, ¿verdad? Empieza con una tesis, pero bueno, ha ido escalando con el tiempo y actualmente estamos trabajando con unas 9 especies. Como les mencionaba, han habido diversas fases que bueno, que no son ajenas, no son solo de Racing Coral, sino en general es importante respetar las fases de restauración. Una primera fase tiene que ver con esta creación de una línea base, con poder probar las estructuras de vivero, las estrategias de crecimiento y de propagación en general de los corales y las especies con las que estamos trabajando, en el ambiente en el que estamos trabajando, en las condiciones en las que estamos trabajando. La primera fase. Luego tiene que haber una segunda fase donde una vez que eso ya se ha manejado, podemos empezar a escalar nuestras actividades. Podemos pensar en optimizar técnicas, porque lo cierto también es que es un campo muy nuevo, son tecnologías nuevas y todo el tiempo se está aprendiendo, entonces siempre se puede optimizar. La investigación, por tanto, es fundamental para poder avanzar en el tema de restauración y la integración social, ¿verdad? Que en nuestro caso viene a ser un programa muy lindo del que les voy a hablar más adelante. Y finalmente, una tercera fase viene a ser el tema de sostenibilidad económica y social, ¿verdad? Ya estar en un punto en el que podemos asegurar que el proyecto tiene sostenibilidad, asegurar de que estamos llevando a cabo un monitoreo ecológico del sitio que estamos interviniendo y ojalá de sitios también que no se estén interviniendo, ¿verdad? Para que podamos comparar lo que se está haciendo, pero esto es muy importante para poder medir el impacto de nuestro proyecto. Y finalmente el tema de innovación, que como les decía, es un campo en el que se requiere que estemos pensando cada vez en mejores soluciones, en cómo escalarlo, en cómo hacer más. Y bueno, en el caso de nosotros,
Este es un poco un resumen de cómo trabajamos, ¿verdad? Nosotros cultivamos corales como técnica primaria, ¿verdad? Para la restauración. Empieza con la recolección de material vivo en el arrecife. Entonces, en el arrecife tomamos no más de un 10%, es uno de los principios de una colonia. Estamos además tomando una colonia que esté sana, ¿verdad? Para no volverla más vulnerable. Y además de eso, se etiqueta, ¿verdad? Nosotros le damos seguimiento. O sea, una vez que encontramos una colonia madre, esa colonia tiene un número y ese número va a seguir a toda su primogenia porque, como van a ver, es fundamental para aplicar muchas de las técnicas de aceleramiento en el crecimiento de los corales. Em, el otro tema es que entonces una vez que recolectamos este material vivo, es llevado a un vivero in situ. En nuestro caso in situ significa que está directamente en el océano, ese vivero está aquí en Golfo Dulce, en el mar, y se visita cada 15 días mínimo, pero incluso cada semana lo estamos visitando para llevar a cabo mantenimiento. Una vez que los corales cumplen alrededor de 300 días en el vivero, ya tienen un tamaño suficiente para ser llevados al arrecife. Y entonces ahí volvemos a empezar un poco el proceso, porque tomamos esa colonia que ya está lista en nuestro vivero, le cortamos un pedacito que va a sustituirla dentro del vivero e incluso tal vez más pedacitos para aumentar el stock que tenemos de esa colonia mamá inicial, y nos llevamos el resto del coral, ¿verdad? Esto nos permite no tener que estar extrayendo del arrecife material, a menos de que esa colonia tenga alguna característica especial que creemos que pues, se considere que sea importante, ¿verdad? Y para mantener la diversidad genética. Y bueno, finalmente sí, pues se lleva y se hace el trasplante del arrecife. Y bueno, para que puedan visualizarlo un poco mejor, esto es más o menos como se ven las estructuras que tenemos debajo del agua. A esta que parece una antenita le decimos árbol. Como ven, aquí hay fragmentitos de todo tamaño, fragmentos pequeñitos, fragmentos más grandes. También este otro que le decimos tendedero, porque no tiene pues toda la imagen de un tendedero de ropa, ¿verdad? Y como ven, en ambas estructuras de vivero, los corales están colgando. Y bueno, eso tiene una razón de ser, y es que le permite a los corales crecer hacia todos los ángulos. Entonces están creciendo en 360 grados, facilitando así y acelerando un poco el crecimiento de ese coral. El otro tema también es que en particular en el Golfo, en el Golfo Dulce, pues existe muchísimo sedimento. Entonces al tenerlos alejados del sustrato, a media agua, pues nos permite que las corrientes nos ayuden a que no haya tanta competencia o estrés por esos sedimentos que solemos tener. Y bueno, así más o menos se ven. Y les voy a seguir como contando un poco más de todos los pasos de la restauración y lo que se ha ido logrando, pero quería que vieran este video para que se puedan dar una imagen de cómo es el trabajo. Pues bueno, ahí de nuevo pueden ver los viveros, ¿verdad? Los corales se colectan en canastas y son llevados al arrecife. Hay diferentes técnicas para trasplante que las vamos a ver en un ratito. Pero bueno, la idea es que puedan imaginarse, si no han buceado todavía, más o menos cómo se ve ese trabajo, y aquí me refiero con este proceso de cultivar y trasplantar corales. Y bueno, ahí ven los pececillos que se ponen muy contentos. Y bueno, de hecho en ese video vemos a esta especie, ¿verdad? Es una de las especies con las que trabajamos, se llama Posilópora. Es súper importante entender que a nivel del Pacífico Este tropical en general, el tema de estudio genético sobre las especies que tenemos y la diversidad que hay ha sido relativamente poco. Entonces, hay algunas dudas, pero se cree que tenemos al menos a Posilópora damicornis, Eyoduxi y elegans.
Y bueno, esta es una especie muy particular, parecen un arbolito, ¿verdad? Se les llama ramificados y además es una especie pionera. Entonces, como otras especies pioneras en otros, en otros campos de restauración, suelen ser delicadas a cambios muy rápidos, suelen llegar y generar un mejor ambiente para otras especies. Sin embargo, sí, en el Pacífico este tropical son de los principales formadores de arrecife, y en el caso específico de Golfo Dulce, pues también lo es, y en algún momento, justamente por el tema de sedimentación, se había perdido prácticamente que por completo la especie, y bueno, se puede decir orgullosamente que gracias al trabajo, pues ya vemos una población mucho más saludable y numerosa. Y bueno, eh, ya pudieron ver en el video, ¿verdad? Las técnicas de cultivo y cómo se hace el trasplante. Les cuento que inicialmente cuando se hizo la línea base de estudio, se trabajó con 36 colonias y en ese momento esas colonias tuvieron una sobrevivencia del 100%. Actualmente ese cultivo se ha escalado a tener unas 2000 colonias en cultivo que tienen una sobrevivencia de aproximadamente el 90%. Entonces, bueno, ha sido bastante exitoso y de nuevo, inicialmente el trasplante se hacía utilizando clavos, ahora utilizamos clips, utilizamos grapas y realmente lo importante es saber que el coral requiere, ¿verdad?, ser atado al sustrato para que él se pueda cementar y crecer. Luego de unos 2 meses ya él se cementó y pues ya todas estas otras grapas, monofilamentos, etcétera, ya no es necesario, pero es un proceso muy importante para que funcione el proceso de trasplante. La otra especie con la que trabajamos es Pavona. De nuevo tenemos a Pavona varians y frondífera, que suelen verse muy similares, y a Pavona gigantea, que es un poquito diferente, suele tener tonalidades como lilas y pólipos muy grandes. Y bueno, ya estos corales son de crecimiento masivo, ¿verdad? Estos se forman como estructuras mucho más grandes, más a las que estamos acostumbrados. Las técnicas para poder cultivarlos a ellos son muy diferentes. Se, bueno, ahí pueden ver una foto de las donantes y cómo se etiquetan con los números, pero este material se microfragmenta con fibras especiales que son de diamante y que tratan de disminuir el estrés que genera el proceso. A los corales se pegan en estos discos de cerámica, se llevan al vivero, ahí crecen hasta llenar todo ese espacio y son llevados entonces al arrecife y colocados de esta manera, ¿verdad? Como se ve aquí en la imagen. Y de nuevo, cuando se empezó con la línea base, se trabajó con unas 107 colonias de pavona en general, que tenían una sobrevivencia del 95%. En el cultivo escalado hemos llegado a tener 690, casi 700 colonias, con una sobrevivencia del 94%. Entonces también ha sido pues muy eficiente el proceso de trasplante. Y bueno, yo les mencionaba que se hace una microfragmentación con esta sierra de diamante y que se trasplantan en parches. Y eso tiene pues dos funciones principales. Una es acelerar la madurez sexual. Entonces ya habíamos hablado de que nosotros sabemos quién es la colonia madre de cada fragmento que tenemos en el vivero. Esto nos permite que a la hora de armar parches, cada uno de esos corales, cada una de esas pequeñas colonias, sepamos que vienen de la misma madre y por ende son clones. Y al ser clones tienen la capacidad de fusionarse. Entonces los colocamos cerca, pero no demasiado, para que conforme ellos crezcan, empiecen a fusionarse y a rellenar todo un espacio, todo un sustrato que no podrían llenar tan rápidamente si fuera solo una colonia, ¿verdad? Esperando crecer toda esa área. Entonces eso es muy importante, promover esa fusión. Además, algo muy importante también con el tamaño
es que los corales necesitan de cierto tamaño para empezar a reproducirse sexualmente. La idea es alcanzar ese tamaño más rápido para así facilitar y asegurar la salud de ese ecosistema. Y el otro tema es que maximizamos también la fertilización cruzada al tener estos parches suficientemente cerca entre ellos que permita maximizar el intercambio genético. Y al mismo tiempo que no estén demasiado lejos, ¿verdad? Ni demasiado cerca, perdón, que no estén demasiado lejos para que no se puedan intercambiar y que no estén demasiado cerca que no nos permita ampliar el ecosistema, por así decirlo, no nos permite intervenir suficiente espacio. Y bueno, esta técnica que les he mencionado, que es la de microfragmentación, se da gracias a la acuacultura, gracias a David Bond, y básicamente se hace porque una vez que los corales son cortados en pedacitos tan pequeños, el estrés que eso les produce los impulsa a crecer más rápido. Entonces empiezan a crecer mucho más rápido que si tuviéramos fragmentos más grandes. Por eso es que trabajamos con ese tipo de técnica. Y bueno, ahí pueden ver una foto de cómo se ve cuando el coral ya llena todo el disquito con su tejido. Y por aquí una foto de David, que de hecho es parte de nuestro equipo en Racing Coral desde la junta directiva. Y bueno, la otra especie que tenemos es Porites. De Porites sí sabemos por estudio genético que tenemos a Porites lobata y a Porites sedermani. Sin embargo, son muy similares a la vista. Ambos corales, ambas especies de coral son formadores de arrecifes sumamente importantes en nuestro país, y en el Golfo Dulce son el principal formador de arrecife. Y bueno, también se utiliza la técnica de microfragmentación con ellos, pero igual se recolecta tejido, se corta, se ponen los disquitos. Sin embargo, como pueden ver, cuando se empezó con la línea base, se trabajó con 208 colonias y de ellas solo el 18% sobrevivió. Esto hizo que por mucho tiempo, hasta que no encontramos una razón, no se siguió cultivando la especie. Sin embargo, actualmente ya escalamos de nuevo a unas 300 colonias con una sobrevivencia del 98%. Y les voy a contar qué fue lo que sucedió. Fue que nos dimos cuenta de que había un pequeño, gran problema ecológico, y es que Porites, que tal vez lo puedan notar por la foto, tiene pólipos muy pequeños. Tal vez en esta imagen se nota que este porito que se ve aquí es donde habita el pólipo de Porites, y este pólipo, al ser tan pequeño, le cuesta mucho defenderse de algas y de sedimentos sin la ayuda de los peces. Entonces, cuando nosotros los llevábamos al vivero, ellos no lograban competir bien y morían. Entonces lo que empezamos a hacer fue a trasplantarlos directamente al arrecife, y estando en el arrecife los protegemos con una malla que permite la entrada de peces pequeños como estas señoritas que se ven aquí, que mantienen limpio, que son herbívoros y nos ayudan a mantener limpios los corales todo el tiempo, y que no entren otros peces grandes que podrían comer el fragmento completo. Entonces, bueno, después de eso empezamos a tener una sobrevivencia muy alta y se ha empezado pues a propagar un poco más la especie. Y bueno, como hablábamos también del trasplante de colonias, ya les mencioné lo de los parches y la importancia de saber cuál es la donante. Y por aquí hay otra imagen de cómo se ve Posilópora, ¿verdad? Y la importancia de que una vez que los trasplantamos, son varios corales que están separados, pero no tanto, y que van a crecer y van a empezar a verse como estas imágenes que les traigo acá. Entonces, bueno, esa es una fusión de Pavona gigantea. De paso aprovecho para que noten la diferencia en los pólipos, ¿verdad? Esta Pavona tiene unos pólipos mucho más grandes. Ahí ya casi ni siquiera se nota dónde estaban los fragmentos iniciales. Igual en este caso, ¿verdad? Vemos la fusión. Ese es el caso de Posilópora, y podemos ver cómo empiezan a cubrir espacios bastante grandes
Vean aquí el tamaño del buzo y vean el tamaño del parche de coral de Posilópora. Y bueno, les comento que este parche tenía en el momento de la foto unos 4 años de estar así. Una Posilópora de este tamaño tal vez ni siquiera sería posible o tomaría muchísimas décadas, por lo menos 30 años, para tener algo de ese tamaño. Entonces por ahí va la importancia de esta técnica y la importancia de darle seguimiento también al procedimiento genético de cada colonia. Y bueno, este ejemplo último también de Pavona frondífera, que es una de mis especies favoritas. También en el tema de innovación, yo les mencionaba que es muy importante que tengamos en cuenta que hay que estar reinventándose, ¿verdad? Al trabajar con arrecifes y este proceso de adaptación, pues requiere estar pensando en nuevas formas, empezando a trabajar con estas estructuras que se llaman estrellas de arrecife, Reef Stars, y que vienen de una organización Mars que empieza en Australia, donde estaban trabajando en Indonesia, que practicó en algún momento la pesca con pólvora y esto destruía por completo el sustrato. Básicamente no dejaba nada que no pudiera restaurar. Ellos idearon estas estructuras que generan un ensamblaje arrecifal sin necesidad de tener el sustrato eh, que, que no estaba. Y bueno, eso es una técnica que ahora estamos usando acá que nos está permitiendo expandir un poquito el arrecife, ya que hay zonas del arrecife que se perdieron y que no se pueden recuperar porque lamentablemente con el cambio en la temperatura del agua ya los corales no son viables en esa zona, pero entonces estamos utilizando otro tipo de estrategias pues para verlos mejorar. Y bueno, como les digo, hay toda una serie de retos. Eh, Tenemos eventos de blanqueamiento masivos, o en el 2016 cuando empezó el proyecto fue uno de los niños, un niño Godzilla. En 2020 tuvimos un blanqueamiento masivo que duró unos 3 meses. Ahora este año que viene nos están anunciando, ¿verdad?, la posibilidad de un niño bastante intenso. Entonces son temas que hay que estar constantemente pues innovando, como les decía. También estamos empezando a ver mareas rojas inusuales. El año pasado tuvimos una marea roja que duró 8 meses. Y tenemos, por supuesto, aún vacíos en investigación, ¿verdad? Nos falta mucho por entender todavía y vacíos en legislación que realmente nos ayuden a proteger y a resguardar a los arrecifes de coral. Sin embargo, pues mucho de esto tratamos de resolverlo a través de la ciencia. Para nosotros este seguimiento que se le da a la colonia madre, que le llamamos donante, es muy importante. Este es un ejemplo de por qué nosotros durante este evento de blanqueamiento sabemos cuál donante fue más resistente. Pueden ver que donantes como la D31 y la D12 durante ese evento tuvieron una mortalidad muy alta y eso causó bueno, que perdiéramos muchísimo de esa donante, aún se mantiene, y sin embargo hubieron donantes que tenían un 0% de mortalidad, ¿verdad? Que se recuperaron completamente. La diversidad genética, o sea, mantener esta diversidad genética es sumamente importante, porque si bien D31 tal vez no sea tan resistente a cambio en la temperatura, tal vez sí lo sea para las mareas rojas, por ejemplo. Toda esta información es sumamente importante y toda esta diversidad genética la mantenemos, nunca se desecha, digamos, ninguna donante, pero sí nos permite tomar decisiones informadas sobre los sitios en que se van a trasplantar corales o cómo, etcétera. Bueno, esa es una imagen de cómo se veía la diferencia entre donantes cuando estábamos pasando por este evento de blanqueamiento, y de 25 y de 23 están perfectos, mientras que tenemos colonias que están completamente blanqueadas. Con el tema de la marea roja, bueno, el tema de la marea roja también ha sido un shock, ¿verdad? Yo he visto el cambio en cuestión de 3 años. Un primer año donde tuvimos una marea roja de 1 mes y todo el mundo estaba asustado. El siguiente año tuvimos una marea roja de 2 meses, todo el mundo estaba asustado. El año pasado ya tuvimos una marea de 8 meses. Y el problema con esta marea roja es que empezamos a ver que está asociada a la aparición de enfermedades en los corales. Cuando apareció la primera vez, tuvimos una mortalidad del 22% de las colonias, que es mayor a la que hubo con el proceso de blanqueamiento.
y también todas las colonias se vieron afectadas, algunas más que otras. Vean que entre un 5 y un 100% de cada colonia en el vivero estaba afectada, pero todas estaban afectadas. Y lo único bueno fue que la recuperación de nuevo de estos corales fue bastante alta y corales que incluso habían perdido un 80% de su tejido lograron recuperarse por completo. Eso también nos habla mucho de la resiliencia de los corales y nos recuerda que no es necesario que perdamos la fe, sino que empecemos a trabajar pues, más informadamente. Esa es otra de las enfermedades que empezamos a ver, pero más enfocado en poritas, que es un tremátodo que se enquista en el coral y bueno, empieza a causar este tipo de lesiones. Esa es otra de las lesiones que vimos y esto tiene que ver más, perdón, con la acumulación de sedimentos contaminados encima del coral. Y digamos que causa una necrosis pues bastante preocupante. Y bueno, justamente tratando de responder todas estas preguntas, había un esfuerzo en el tema de genética. El año pasado tuvimos la oportunidad de tener a Michael Connelly del Smithsonian en un taller que organizamos para Centroamérica, ¿verdad? Con países de diversos, bueno, partes de Latinoamérica realmente. Y bueno, ya de hecho este lunes enviamos todas las muestras de Cohilópora para empezar a entender un poco más la diversidad de especies que tenemos y empezar a responder aún mejor las preguntas que tenemos en términos de resistencia y adaptación de los corales que tenemos en nuestros viveros. Otro tema muy importante, ¿verdad? Es el tema del alcance comunitario. Les adelantaba que tenemos un programa que se llama Jardineros de Coral y es un grupo de personas locales, o sea, concretamente locales, a las que se les capacita en buceo. Luego se les da una capacitación bastante intensa en temas de jardinería de corales, que van desde biología de los corales, ecología, principios de restauración e incluso comunicación y turismo, para que ellos puedan pues, hablar de estos temas con el resto de las personas de la comunidad. Una vez que ellos llevan todo este proceso de capacitación, se les contrata como parte del equipo, se les paga por sus días de trabajo y bueno, y son parte realmente de todo el proceso de restauración. Y esto nos ha permitido un montón de cosas, ¿verdad? Como equipo nos ha permitido tener mayor capacidad de acción, ¿verdad? Podemos dar más mantenimiento, podemos trasplantar más corales, y eso ha traído pues obviamente una mejora al ecosistema y al proyecto, pero también han sido voceros increíbles a nivel comunitario para compartir nuestro trabajo, ¿verdad? Hay un tema, siempre hay, ¿verdad? Un tema cultural, un tema de, que las personas se sientan cómodas acercándose a uno para hablar de estos temas y justamente tener todo este grupo de personas locales ha servido para que la gente se acerque e incluso inspirar a muchas otras personas jóvenes que están apasionadas por el tema. Y aquí rescato una frase de otro de mis compañeros en Racing, que es que la restauración responsable de arrecifes no se trata solo de la ciencia, sino de la democratización de la ciencia sin perder el rigor científico. Porque yo creo que sí es importante que seamos conscientes, ¿verdad? Cuando estamos trabajando en este tipo de temas, que quienes realmente pueden proteger esos ecosistemas son las comunidades que están ahí, ¿verdad? Ellos van a ser los que defiendan esos ecosistemas y mientras no sean parte, mientras no puedan entenderlos, es muy difícil que se involucren. Entonces, bueno, la ciencia se puede compartir y debe compartirse. Y en ese sentido, pues también tenemos algunas otras iniciativas como el Coral Manía, que eso es una iniciativa que nace con el apoyo de la cooperación alemana y que se hace en conjunto con otros países como República Dominicana, Honduras y Costa Rica. Llevamos 2 años consecutivos haciéndola y este año también se va a hacer. Y consiste básicamente en un trasplante masivo con voluntarios que están comprometidos y que son expertos en buceo. Y bueno, a nivel regional, la primera vez teníamos una meta de 1 kilómetro cuadrado de arrecife restaurado que se cumplió y bueno, se siguió cumpliendo el siguiente año con creces.
Y el fin de esto, más allá de solo en sí el trasplante masivo, es poder integrar a las personas y que se eduquen, ¿verdad? Durante ese evento se les da una capacitación virtual y luego una capacitación en vivo para que puedan, pues, ser parte del trabajo. Y otro tema importante, ¿verdad? Y bueno, y espero que se entienda que, como les hablé al inicio, primariamente nuestros procesos de restauración están asociados a la jardinería de corales, ¿verdad? A esa propagación de corales, pero la restauración lleva consigo muchos otros aspectos y es donde vienen todos estos otros temas que les estoy contando, ¿verdad? El alcance comunitario y la gestión integrada de los recursos que tenemos para las comunidades también. Y bueno, dentro de ese marco se lleva a cabo esta iniciativa que era crear un sendero submarino. Básicamente hay un parque arrecifal que tiene mucha presión de turismo en la zona y teníamos problemas como que las anclas se tiraban directamente en los corales o que los turistas los pateaban, ese tipo de cosas. Entonces se creó un sendero que delimita un poquito el espacio. Entonces hace que los botes tengan que respetar un poco más el sitio, ¿verdad? Y obviamente tiene que ir empatado con un proceso, pues, de educación. Además de eso, sirve para que sea un buffer para otras zonas. En el sendero hay información sobre los corales, entonces también la gente empieza a verse más eh, empapada de qué es lo que está viendo y también a pedir que se respete eso que ellos están viendo. Y además ha sido una herramienta de educación muy poderosa para compartir con las personas de la comunidad y de nuevo con los turistas también. Y vean que por ahí más o menos se ven las estaciones. Eh, hay 11 estaciones diferentes llenas de información y con ejemplos de restauración y de otras relaciones ecológicas en el sitio. Y bueno, para ir concluyendo, sí quería como que reflexionáramos también sobre el tema de jardinería de corales y para la restauración de arrecifes coralinos. Básicamente es una herramienta muy poderosa, ¿verdad? Es una herramienta que funciona. Sin embargo, es importante que tomemos en cuenta que no es la única herramienta, ¿verdad? Que necesitamos todo un arsenal de, de, de medidas, entre ellas, ¿verdad? Puede ser de todo el manejo de la contaminación, el manejo cuenca arriba de sedimentos, que hayan áreas protegidas, ¿verdad? Es toda una estrategia que va más allá de solo la jardinería de corales. Y, y como les decía, en términos de conclusión, podemos decir eso, que la restauración es una herramienta, pero no una solución definitiva. Y esto lo decimos porque es importante ser también realistas sobre lo que se está haciendo y la complejidad de ello. Creemos realmente que la restauración es sostenible siempre y cuando se involucre a la sociedad, los que estamos cerca en la comunidad y los que no tanto. Solo así se vuelve sostenible el proceso, que la investigación científica es fundamental para poder decir que estamos llevando a cabo restauración responsable. Lo mínimo que deberíamos estar haciendo es entendiendo la diversidad que manejamos en nuestro vivero, respetando protocolos y llevando a cabo monitoreo ecológico. Luego, que la multidisciplinariedad es necesaria, ¿verdad? Yo creo que ya eso en todos los campos, pero realmente que nos hemos dado cuenta que todo es importante, ¿verdad? El tema de comunicación, que el tema de marketing, que el tema social, que el tema de ciencia, ¿verdad? Ocupamos a muchas cabezas resolviendo estos problemas grandes de nuestra sociedad actual. Y el tema del abordaje positivo realista. Hablaba con Juan un poquito antes de conectarnos de la importancia de que sepamos que se puede actuar, que, que hay cosas que hay que hacer y que se pueden hacer, y siempre manteniendo también el realismo de las limitaciones que tenemos para llegar a muchos de esos sitios, ¿verdad? Que no vamos a volver a tener esos arrecifes
que tuvimos en algún momento, pero que sí podemos soñar con mantener muchos de ellos vivos y muchas especies vivas gracias a la existencia de esos animales. Y bueno, con eso concluyo. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado y quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, Mari Laura, por esta excelente presentación y muchas felicitaciones por todo este gran trabajo que ustedes realizan. A continuación, abrimos el espacio de preguntas. Yo quisiera saber, Mari Laura, ¿cómo ha sido la respuesta de la comunidad, digamos? Porque yo me imagino que es muy curioso, ¿verdad? Vemos que ustedes lleguen y decirles, ah, sí, tenemos un vivero de corales, estamos haciendo jardinería de corales, pero creo que es un concepto como bastante novedoso y cómo lo entiende la comunidad, digamos. Ujú. Sí, a ver, sí estoy como ya. Sí, sí, ha sido todo un proceso, ¿verdad? Eh, la gente, debo decir que exacto, como que la gente responde con mucha curiosidad, porque es algo como muy llamativo. En general, las personas se sienten como contentos con que el proyecto exista, porque la percepción general es como que se está dejando algo para la comunidad, ¿verdad? Hay proyectos más complejos en ese sentido de percepción de las personas. Lo que sí ha tomado más tiempo es que la gente como que se involucre, ¿verdad? Como que ya quieran formar parte, que quieran ellos tomar acciones. Y sí nos ha pasado, digamos, ahora que ha crecido el programa de jardineros y que ya la gente llega y se les acerca a ellos, que empezamos a ver mucha gente interesada, ¿verdad? Como, ay, yo quiero ir a ayudarles, no sé bucear, no sé nada, pero no me importa, yo quiero hacer lo que pueda, si les tengo que ayudar en educación, si les tengo que ayudar construyendo estructuras fuera del agua. Eh, también al inicio teníamos muchas personas que tal vez no sabían que era un coral, que ¿verdad? Cuando íbamos a un festival teníamos que empezar un poco como por ahí y ahora ya, pues ya vamos viendo más bien mucha familiaridad con el tema. Entonces ha sido, pero claro, son 6, 7 años de estar como interactuando con la comunidad en ese sentido. Claro, y digamos, porque cuando hablamos de comunidad, ¿verdad? Pues a mí me suena como centrado en la gente que vive ahí, pues obviamente son los que Mm, tienen contacto más directo con esto. Está todo el tema de la cultura del mar, ¿verdad? Y así, ¿ustedes cómo han podido, cuál ha sido su experiencia, digamos, en la divulgación de este proyecto hacia comunidades o hacia poblaciones que no son las locales de ahí? Digamos, ya hacia la gente, por ejemplo, del Valle Central o así, ¿lo han ujú. hecho y cómo ha respondido? Ujú. Vieras que, bueno, la gente de la GAM, bueno, así digamos, como comunidades un poquito más alejadas, creo que reaccionan todavía más emocionados, más emocionados con el proyecto, gracias de hecho a espacios como estos realmente, y, y con escuelas de, de San José, de Heredia, La Juela, es que hemos tenido pues ese contacto con otro tipo con otras comunidades, con chicos, con jóvenes. eh, y, y se me fue un tema que estaba con ese tema. Pero bueno, no importa. Pero sí, gracias de hecho a estos espacios virtuales, también por la distancia, pues hemos interactuado bastante. Y creo que de nuevo que la reacción general de las personas suele ser de mucho interés y de querer apoyar y creo que tiene que ver con este tema también como de la esperanza, ¿verdad? Como de sentir como, ay, sí se puede hacer algo, ¿verdad? La gente es como que lo agradece mucho. Y qué bueno, y a nivel institucional, ¿qué respuesta han tenido, digamos, de gobiernos locales, del Estado? ¿Cómo han visto eso, los ministerios o así?
Ujú. Verás que, em, bueno, ahí es como un poquito de los dos. El proyecto, gracias a como a estas diferentes aristas, el año pasado se declaró de interés cantonal. Entonces, bueno, el Golfo Dulce en este momento es como principalmente parte del cantón de Golfito. Entonces, bueno, fue declarado como de interés cantonal y desde esa visión pues tenemos como mucho apoyo. También sí se trabaja muy de cerca con el SINAC y se ha trabajado en procesos como, por ejemplo, el de crear un protocolo de restauración coralina que permita tener bases también como para poder distinguir, ¿verdad? A la hora de, no sé, de dar permisos o de evaluar proyectos. Entonces, desde ese sentido, a nivel institucional ha habido una buena respuesta y ganas de involucrarse y de aprender, porque es un tema muy nuevo. Sí creo que a nivel ya como país nos falta mucho en el tema como de cultura marina, ya como en términos de legislación ya a más gran escala. Hay cosas que todavía no conectamos, como que no conectamos que si estamos deforestando o si estamos tirando químicos al río, eso va a impactar directamente al océano. Digamos, ese tipo de cosas no, como que todavía no se conectan, pero es un proceso. Claro, sí, eso es poco a poco, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo, cómo está el tema, digamos, de iniciativas similares en otros países? Que me imagino que esto se hace en más lugares, por lo menos de la región. Ujú. Sí, sí, de hecho, Costa Rica yo creo que tal vez podríamos ser como de los más nuevos. Hay países que tienen muchísima experiencia, Puerto Rico, México, Colombia, tienen iniciativas muy, muy grandes que han tenido muy buenos frutos y que han sido pioneras también para muchos otros proyectos como el nuestro. eh, de poder seguir creando y cada vez hay más proyectos, cada vez hay más iniciativas y mecanismos de cómo financiar, de cómo crear más investigación. Sí, es un tema y creo que por eso mi charla iba por ese lado del tema de la restauración responsable, que sí hay que tener cuidado de que es un tema delicado, ¿verdad? Que va más allá de solo cultivar corales, porque muchas veces se puede ver como una oportunidad de negocio, una oportunidad de turismo y es importante que todo ese montón de nuevos proyectos tomen en cuenta pues estos principios básicos de los que hablábamos antes. Claro. ¿Y cómo se han visto ustedes y, digamos, este año eh, están teniendo alguna afectación por todo este aumento de la temperatura de las aguas? Ahora que lo que estaba viendo es que se ha incrementado bastante y que ya está declarado prácticamente que vamos a entrar en un año de niño bastante fuerte. Sí. Sí hemos visto afectación. De hecho, empezamos el año más bien con una marea roja, que bueno, la verdad es que nos queda muchísimo por entender la marea roja, digamos, la dinámica, pero tuvimos como una marea roja, acabó y empezamos a tener temperaturas bastante altas en el agua. Andábamos en unos 32 hasta 33 grados centígrados en el agua. Estaba muy, muy caliente y empezamos a ver un blanqueamiento generalizado en el vivero, en el arrecife, muy preocupante, pero bueno, a nivel nacional e internacional se empezó a organizarse, ¿verdad? Como, bueno, ¿cómo vamos a afrontar este nuevo reto? Y tenemos la suerte que durante este periodo, digamos, antes de que llegue el próximo verano, el agua sí se está enfriando, entonces ya los corales se están volviendo a la normalidad, ya se ven muchos saludables, quedan algunas partes un poquito blanqueados, pero en general está volviendo a la normalidad y se está trabajando este año un poquito diferente y muchísimo más enfocado en la parte como de investigación,
de monitoreo, de nuevas pruebas con profundidad, por ejemplo, si tenemos una tendencia que por encima de cierta profundidad empezamos a ver más blanqueamiento, entonces también nos está dando el chance de que el stock crezca lo suficiente como para asegurar suficiente material genético para cuando ya pase como el evento de blanqueamiento que esperamos que suceda, porque es lo más probable. Pero bueno, sí, nos estamos preparando y sí se están viendo afectaciones, pero estamos en un periodo como de receso en este instante. Bueno, qué dicho, eso es muy, muy bueno escucharlo. Que sí, que ahora que entienden más, que se pueden tomar estas acciones, ¿verdad? Para prevenir consecuencias complejas. Sí. Y finalmente, María Laura, ya para ir terminando, si hay, como, digamos, si alguien quisiera colaborar o, no sé, ponerse en contacto con ustedes, ¿qué debe hacer? Ujú. Creo que la forma más fácil ahorita es mediante nuestra página web, que es como racingcoral.org, y ahí tenemos como un formulario donde las personas que quieren involucrarse pues pueden llenarlo y hay diferentes formas de involucrarse, ¿verdad? Desde, obviamente, bueno, desde el apoyo económico, pero también desde, ok, yo soy un buzo y quiero ir, o vieras que yo sé de métodos de financiamiento, o yo sé de comunicación, o soy muy bueno tomando fotos, y bueno, ya a partir como de ese formulario, pues empezamos a hablar y, y ver. Pues bien, muy interesante. Muchas gracias. Realmente, María Laura, estuvo súper interesante el seminario. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Les comento que la grabación de este seminario, así como los demás que ya se han realizado, están disponibles en la página de Facebook del centro, la cual pueden buscar como sica.ucr, y en el canal de YouTube del SICA, que encontrarán como SICA Comunicación, para que sean consultados libremente en cualquier momento. Me resta solamente pues agradecerles de nuevo y desearles que tengan una feliz tarde, y muchas gracias, María Laura. Gracias a ustedes y buenas tardes. Buenas tardes.